esta computadora. Decíamos, la pregunta, ¿os acordáis? Era la de qué manera podemos contribuir al juego de presiones. Y hablábamos de que los pulmones, estos dos órganos que tenemos aquí en el fondo, captan aire y sueltan aire. Entonces, es como que no pesan mucho porque están muy, muy llenos de aire. Mientras que todo lo que tenemos por debajo del diafragma son vísceras, tienen líquido, si podemos llegar a pensar que hay como 3 kilos de bacterias en nuestros intestinos, ¿no? Como, además de todo lo que podamos tener, 3 kilos son bacterias, son microorganismos gracias a los cuales podemos hacer la digestión. Es decir, todo el peso que se condensa en esta zona media del cuerpo se sostiene por este bol que nos han dado, que es la pelvis, ¿no? Pero si pensamos en el conjunto, la parte de abajo va a ser mucho más compacta que la parte de arriba. Y la parte de arriba, los pulmones, al estar adheridos al diafragma, de alguna manera generan como un efecto ventosa, ¿sí? Esto es lo que hablábamos la última vez. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ¿de qué manera podemos mejorar o propiciar este equilibrio entre aire aquí y peso aquí? ¿Alguien hace ruido aquí? Lorena. Vale, ya está. Sí, era Lorena. ¿Lo vuelvo a decir? Vale. Si pensamos en que en nuestro tronco, toda esta parte de aquí es la parte más llena de contenido, tenemos intestinos, tenemos el hígado por él mismo ya pesa 1,6 kg aprox, el estómago, 8 metros de intestino delgado, más casi 1 metro de intestino grueso, 3 kilos de microorganismos, toda la sangre, todo esto pesa muchísimo, ¿sí? Y esto se sostiene no solo por los músculos que están alrededor y que lo sostienen alrededor y abajo, sino también porque hay una especie de juego de presiones. Y es que hay unos ligamentos de los que penden todos estos órganos, ¿sí? Y cuando el diafragma sube, estos órganos se elevan. Cuando el diafragma baja, estos órganos descienden un poquito. Y este es como un movimiento que también ayuda a la peristaltis, ayuda al movimiento propio de los intestinos, es como que drena y contribuye a que funcionen en mejores condiciones. ¿Se entiende? Entonces, si esto es así, voy a hacer un ejemplo. Si yo a esta persona que tiene un poquito de incontinencia urinaria, la incontinencia podría definirse como cualquier pequeña pérdida que haya de orina o de heces de una forma involuntaria. Por ejemplo, estornudar y que te salga un poquito de pipí. Eso es incontinencia. Aunque digas, no, pero eran solo unas gotas. Bueno, pues según la definición médica, eso es incontinencia. ¿Y por qué se da? Se da porque los esfínteres, o sea, la capa muscular donde se encuentran estos esfínteres está un poquito más abierta de lo normal. Es como que no tiene la fuerza necesaria. A lo mejor tiene la fuerza para cuando yo camino, es como que va haciendo whoop, 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 y hay fuerza suficiente, pero cuando estornudo o toso, que hay más presión, por fin está aquí Ariadna. ¡Ué! Ariadna, bienvenida.
No has conseguido. No, no lo he conseguido. Estoy con el móvil. Ah, No lo entiendo. Es una mierda porque el móvil se los ve muy pequeños. mm. ¿Y habéis entrado con lo que has enviado tú, todos? ¿Habéis entrado desde el ordenador? Bueno, Alfonso ha tenido un poco de problemas porque no había pasado el password, pero hay gente que sí que ha entrado con el password, no sé, cositas. Pues no, Yo ni tengo con el un... WhatsApp en el ordenador y desde el WhatsApp del ordenador ya me abre el vínculo directo al Zoom. Es lo que... Sí, es lo que he hecho, pero me pide la contraseña igual y cuando pongo la contraseña me pone que es incorrecta. Yo cuando la ha verbalizado, la que ha escrito no funcionaba, pero cuando la ha verbalizado Cristina, la ha introducido y me ha incorporado bien. Pues Pues no. No voy a sé. borrar la que está escrita, no sé a qué, porque había una persona que decía que a lo mejor entraba más Pero tarde. ha mandado dos enlaces, ¿no? Yo he pinchado en el segundo y el segundo se me ha abierto directamente. ¿Has probado? Porque a lo mejor has entrado con el primero, no sé. No, no, con el primero, con el segundo, con el primer password, con el... Bueno, Aparte que el bueno, password primero es diferente que el segundo. Sí. vaya. Entonces, no entiendo por qué. Bueno, No sabía decir, pero bueno, estás aquí, que es lo que sí. cuenta. Gracias por El tu... móvil. Bueno, vale, entonces estábamos hablando del juego de presiones. Estábamos como recuperando el concepto de que además de la fuerza de contención muscular del suelo pélvico y del transverso del abdomen, las vísceras se aguantan por unos ligamentos que están adheridos a la cúpula diafragmática o a las dos cúpulas diafragmáticas, una y dos. De manera que el peso de estos órganos, de todo lo que está justo por debajo, estaría sostenido también por el diafragma. Con lo cual, cuando el diafragma eh, puede subir tranquilamente, no está demasiado hiperactivo, si tiene su movimiento regular, contribuirá a que haya menos peso de todas estas vísceras en el suelo pélvico. ¿Sí? Y decíamos que si tenemos en cuenta que incontinencia es cualquier pérdida líquida o pastosa de provocada por una superpresión o por una urgencia, serían dos caminos distintos, una sobrecarga muscular. No, o sea, lo estoy diciendo un poco mal, recapitulo. Si la incontinencia se puede provocar porque no hay suficiente fuerza muscular, podemos entender que la fuerza muscular no es suficiente para sostener el peso de esa carga. ¿Sí? Y el peso de esa carga puede ser válido en situaciones X, por ejemplo, cuando camino o cuando hablo, pero de repente toso o estornudo o salto y ¡clink! Hay una pequeña fuga. Esa pequeña fuga nos está diciendo dos cosas. O bien que los esfínteres no están cerrando con suficiente fuerza o que estoy generando demasiada carga. ¿Sí? O no hay fuerza o hay demasiado peso. Podríamos decir que el problema es una combinación de ambos doses, pero podremos como mejorar o bien sacando carga y a la vez o activando esta musculatura. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo os hacía era, ¿de qué manera podemos quitar un poco de carga? ¿Qué movimientos? Sí, Natalia. Creo que aprendiendo a respirar, sobre todo con la zona del diafragma. Respirar más de diafragma que de estómago, porque hay mucha gente que solo, o sea, respira con todo, ¿no? Pero sobre todo respira de estómago, como ya habituando al cuerpo a respirar de diafragma, ¿no? Porque realmente también estás trabajando todo lo que es la musculatura del core, estás ayudando a todo. Lo que los ejercicios de respiración para eso.
No sé si... vale, pero- Sí, sí, sí. Entiendo que lo que estás diciendo es que mejorando, a ver, perdón, Bel dice que mejorando la sincronización entre diafragma y abdomen, podríamos mejorar la presión. ¿Vale? ¿Qué más? No sé, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero a mí lo que me ha venido a la cabeza son los bandas de yoga. Eso de contraer, ¿no? Algo así, no lo sé. Es lo que ¿Podrías explicar un poquito cómo son, como para entender el mecanismo? Yo no los conozco mucho, pero sé que hay una parte que es más diafragmática, que es como subir, en el fondo subir los órganos hacia arriba, ¿no? Y la otra es más del suelo pélvico, ¿no? De contraer ahí en la parte del suelo pélvico. Entonces, para mí pensar en contraer estas dos partes me hace pensar que todo eso hace que como que se estire, ¿no? Como que esté todo más en su sitio. Pues por eso me ha venido, no sé. Vale. La gracia del mula bandha, bueno, entiendo que sería el mula bandha, es que se hace en apnea, ¿no? Sin aire y en apnea. Entonces, estamos como evitando empujar las vísceras hacia abajo, justamente porque el diafragma, como está en apnea, está lo más arriba posible. ¿Sí? Como que perdón, no porque está en apnea, sino porque los pulmones están vacíos. Como los pulmones están vacíos, el diafragma sube hacia arriba. ¿Sí? Sería Apnea expiratoria, quieres decir. ¿Perdón? Apnea en expiración. Exacto, apnea en expiración. Es decir, como que no hay casi aire en los pulmones, el diafragma puede colocarse en un lugar muy elevado. Entonces, todos estos órganos que están por aquí se van hacia arriba, lo cual dará menos carga a la musculatura de abajo. Vale. Entonces, en ese momento, hacer contracciones va a ser bastante interesante. Además, se ve que fisiológicamente, cuando hacemos contracciones musculares en situaciones de estrés oxidativo, es decir, cuando hay poco oxígeno en la sangre y hago contracciones, lo que estoy consiguiendo es que las fibras musculares trabajen o optimicen sus recursos. Eso quiere decir que si esto lo hago de una manera regular, voy a generar más mitocondrias. Si genero más mitocondrias, serían como genero más baterías. El músculo tiene más baterías, con lo cual cuando se enciende mucho más. Es como si tuviera más bombillas capaces de dar luz. Entonces, como dicen, uy, aquí hay muy poca electricidad. Bueno, eso no me serviría. El caso sería que pongo más hogueras en la casa, con lo cual cuando haya frío, cuando haya necesidad de hogueras, habrán más en la casa. A lo mejor no tengo mucha más madera, pero tengo más hogueras, lo puedo redistribuir mejor. ¿Sí? Esta sería la idea. Más mitocondrias, más hogueras, calientan antes. Entonces, cuando trabajamos con poco... Es una técnica que se utiliza recientemente en fisioterapia para mejorar los recursos musculares. ¿Sí? Hipopresivo iría muy bien, ¿no? Los Todos hipopresivos. los hipopresivos, como se realizan en apnea, estamos ganando en los dos sentidos. Abdominales hipopresivas. ¿Qué más? Sí, Neus. A mí me ha venido a la cabeza esta postura de yoga, que es el clavo, que subes las piernas para arriba. No sé si Perfecto. pero el peso va como, sí que hay peso, pero en el otro lado, ¿no? Perfecto. Eso es. ¿Qué está ocurriendo? Cuando hacemos cualquier invertida, lo que estamos haciendo es que todo el peso que tenía yendo pues en dirección al centro de la Tierra, se invierte, con lo cual
además de las bondades de cambiar un poquito la circulación y que haya un poquito más de circulación en la zona craneal, el diafragma, si os fijáis, ahora tiene todo el hígado, todo el peso aquí. Expulsar el aire será muy fácil, porque es como, si ya era pasivo y encima tengo el peso, ahora bajará mucho. Con lo cual, incluso en un momento dado, hacer una apnea expiratoria será fácil aquí. Pero además, menos carga aquí, estoy en muy buenas condiciones para contraer y relajar la musculatura. Y por otro lado, voy a trabajar bastante más la inspiración desde el diafragma. Es como una manera de entrenar esta musculatura, porque inspirar en esta posición va a ser bastante más demandante, ¿sí? La cargabilidad del diafragma va a ser mayor aquí. Además, por si fuera poco, en cualquier postura de equilibrio, estamos trabajando core, pero en esta, si estoy hacia abajo, bastante más, porque cualquier movimiento de las piernas va a generar como un poco de movimiento, con lo cual voy a tener que estabilizar mucho mejor. Con lo cual va el huevecito de suelo pélvico, lumbares, el cuadrado lumbar, transverso del abdomen por delante y psoas también, ¿no? Relacionado, y el diafragma, todos ellos van a trabajar en sincronía para estabilizar el tronco, ¿sí? Con lo cual es como super core y interesante para las presiones. Fantástico. Cualquiera de ¿Alguien los se que, le ocurre? que digo, cualquiera de los que hiciéramos, como hacíamos el otro día, una mano y otro pie invertido con la rodilla en el suelo, nos estaría reforzando, o también con las piernas en el suelo Sí, y el cuerpo así inclinado, levantando la pelvis sí, y aguantando y levantando una pierna y sí, manteniendo. Ahí sí. estás haciendo un trabajo muy Glúteos. de glúteo, Sí, de suelo pélvico. sí, 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 como para fortalecer core. Sí, perfecto. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa más? ¿La pregunta cuál era? ¿De qué manera puedo contribuir a mejorar el juego de presiones entre, o si quieres, a evitar que haya tanta presión en el suelo pélvico, a mejorar la cargabilidad de presiones para el suelo pélvico? Lo podemos hacer al revés, cosas que seguro que no irían bien. Yo pensé varias cosas, pero algunas, no sé, qué el tema de hacer piruetas, ¿no? Y hacer pino y los ejercicios de equilibrio que ha dicho Neu. O sea, todo lo que sea los ejercicios de estar boca abajo sujetándote o tanto con la cabeza o los brazos. Lo pensé, pero no sabía si eso era o no era. Y a lo mejor algunos tipos de saltos específicos, ¿no? No sé si valdría. Vale, cuando dices salto, ¿a qué te refieres? ¿Para mejorar o para peores? El salto creo que para peor. Y para mejorar lo que son hacer las piruetas o el pino. Es que no sé si se dice hacer el pino. Sí, sí. Sí, perfecto. Vale, y empezamos a apuntar cosas que podrían llegar a empeorar. Tiene que ver con los saltos, como... Vale. Entonces, pensando en eso, ¿de qué manera puedo entrenar yo? Si yo imagínate que soy alguien que me dedico a saltar o me dedico a tocar la trompeta y soy una mujer. Es como, ¿qué se nos ocurre con lo que ya sabemos que podría mejorarle a esta persona? Porque esta persona te dice, no, yo no voy a dejar de tocar la trompeta. Si me meo, mira, mala suerte. Pero es que yo toco la trompeta, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar con lo que ya sabemos que le puede ir bien?
¿O qué? Seguro no le va a ir bien. Las bolas chinas para las mujeres. A ver. ¿Sí? Se te oye muy flojito. Las bolas chinas. ¿Sí? Eso fortalece, ¿no? Las bolas chinas sería un ejercicio de entrenamiento del suelo pélvico. Hay un poco de controversia, pero hay un poco de controversia. Siempre hay controversia en estas cosas, porque hay quien dice, bueno, pero si ya lo tengo debilitado y le pongo más peso, pero en principio yo diría que si no está excesivamente debilitado, es interesante porque en el fondo lo que está es como reaccionando a un peso extra que le pongo durante un ratito. Es como, no me voy a ir a correr con bolas chinas si ya tengo incontinencia. Pero si hay una... ¿No? ¿No lo harías? Ir a correr con bolas chinas si ya tengo incontinencia, no, porque el problema del impacto cuando corro es que estoy, a ver, si yo cuando corro se me escapa un poquito el pipi, quiere decir que mis músculos todavía en ese momento, en ese estado, no pueden con el peso, es como que ceden y en ese ceder sale un poco de pipi. ¿Qué haría? Pondría las bolas chinas cuando no voy a correr para darle un recordatorio de actívate. Otra cosa que no ha salido todavía es que muchos músculos, el problema que tienen no es en la contracción, sino en la relajación. No son capaces de relajarse suficientemente bien, de forma que después no pueden hacer la contracción suficientemente fuerte, porque no se han llegado a relajar y entonces están como atrofiados porque están hiperactivos, están demasiado tiempo intentándose activar y no descansan. Entonces, en el suelo pélvico es una de las cosas primeras que dicen. Para empezar a fortalecer el suelo pélvico tenemos que saber cómo relajarlo. Y la otra es, hay una cosa que tú has dicho, Natalie, que es como el salto, y por eso te he preguntado, ¿el salto como bueno o como malo? Y tú has dicho, bueno, como malo. Una forma de entrenar, nos lo enseñaban en la universidad, en suelo pélvico, es con una pelota de bobat, que cuando... Bueno, tú lo que hacías era, desde estar sentada en la pelota de bobat, te levantabas y hacías ¡ja! Y hacías como un grito. Porque cuando haces un grito, en principio, parecería que vas a soltar. Entonces tienes que hacer el grito y hacer fuerza con el suelo pélvico a la vez que te levantas. Cuando eres capaz de masterizar eso, es como que has pasado de pantalla. Entonces, practicas ahí con la pelota de levantarte. ¡Ja! ¡Ja! Es como, tienes que clavarlos. ¡Ja! ¿Sí? Cuando eso lo llevas bien, puedes ir a correr, porque se supone que el impacto ya es como, esa pirueta ya la tienes. ¿Vale? Algo que no ha salido todavía es la postura, ¿sí? Si yo tengo una postura más bien colapsada, el pecho colapsado, hay una sensación de que el diafragma no acaba de poder subir y está siempre un poquito bajo. Si está un poco bajo, hay distensión abdominal. Hay una tendencia a que mis vísceras vayan hacia adelante, porque hacia arriba no pueden ir. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de postura, hacer abdominales, porque este tipo de postura, ¿no? Cerradita y tal, me duelen las lumbares, me han dicho que es que tengo que reforzar, porque tengo la barriga que me sale para adelante. Me han dicho que tengo que reforzar el abdomen y he empezado a hacer abdominales de estas. ¿Y qué? ¿Guay? Tal y como lo pregunto es no, ¿no? No, porque se curva mucho más, ¿no? Se curva mucho más en una postura de hiperpresión. Es decir, voy a utilizar esta lámina. No es la del recto del abdomen, pero vamos a imaginarnos, este es el recto. ¿Os acordáis? El recto, perdón, los reflejos.
iba desde esta parte de arriba de la caja torácica hasta el pubis, ¿sí? Con lo cual, este señor músculo no llega a tocar apenas nada que tenga que ver con la envoltura circular, ¿sí? Es como que toca esto con esto. Si se activa, lo que va a hacer el cuerpo es, se va como a doblar. Esta va a ser la flexión. Si mi problema es que tengo el diafragma rígido, colapsada la postura y el diafragma no puede llegar a relajarse del todo, vuelve a ser lo mismo, relajarse y subir, como que no puede llegar a hacer eso, las vísceras no se pueden esconder por aquí dentro. Entonces hay más tendencia a que pesen más y se vayan o hacia adelante o hacia abajo. Porque hacia atrás tampoco lo pueden ir y hacia los lados difícil, con lo cual o hacia adelante o hacia abajo. Y entonces dices, no, voy a hacer abdominales porque me sale la barriga para adelante, voy a ponerme bien fuerte este recto. Vale, pues ahora solo queda una hacia abajo, ¿no? Como, no podía hacia arriba, me han quitado hacia adelante y los otros ya no se podía, escape room, hacia abajo. Adelante. ¿Estarían bien las abdominales encima de una fitball mirando hacia arriba? Las abdominales encima de una fitball mirando hacia arriba, No, es decir, rodando encima de la fitball. Sería como, ¿esto es la fitball? Sí. Vale. Y yo me pongo hacia arriba rodando la fitball. Estoy haciendo así. Sí. Sí, eso está bien. Estaría bien, en general, mejorar la estabilidad de todo el tronco, de transverso y todo, sí. Pero posiblemente en este caso lo primero que hay que hacer es liberar el diafragma. Y ahí está vuestro trabajo como terapeutas manuales. Lo primero es liberar el diafragma, abrir que la caja torácica pueda volver a recuperar su postura. Y habrá miedo, y habrán emociones, y habrán motivos por los cuales esa persona colapsa. Eso también hay que verlo, hay que escucharlo, hay que abrazarlo. A lo mejor hay momentos de duelo o de tristeza profunda que esa postura es necesaria, no hay que cambiar nada, ¿no? Pero pasado el tiempo que sea necesario, si lo que necesito es recuperarme, tengo primero diafragma, liberar tórax y diafragma. A partir de ahí ya iremos a colocar las vísceras donde les toca. Dime, Natalie. El ejercicio del ángel, que es boca abajo, o sea, estás tumbado boca abajo y estás elevando la parte, o sea, ¿me estoy explicando? Como para reforzar la zona muscular, entiendo, de la espalda. Como has dicho, que los abdominales así, lo que estaríamos haciendo es como bajando hacia abajo, estando tumbado boca abajo y solamente elevando la parte de arriba. Ahí lo que estoy haciendo es activar sobre todo la musculatura paravertebral de la espalda para poder hacer la extensión. Si lo que duele son las lumbares, a lo mejor eso le puede ayudar, no lo sé, pero es mejor que el recto, pero no sería específicamente para eso. Creo que específicamente para eso, ya digo, lo primero sería ver qué es lo que me está cerrando y abrir lo que está pequeño, y a partir de que eso que está pequeño se pueda volver a colocar, porque tendremos esta idea de que si una cosa está cerrada, va a haber otra gente de la cadena que va a intentar dar más de sí para llegar a lo que antes se podía hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es liberar lo que está cerrado, y ahora que ya está liberado, ahora vamos a ver. Liberación miofacial. ¿Sí?
Miofacial. O sea, primero sería liberación y después reforzamiento. Voilà, eso. Sí. Vale. Molt bé, fantástico. Es muy divertido hacer las clases así, más que lo de las diapos. A mí lo que no me gusta es que no os veo cuando pongo la pantalla. Si está en la pantalla no estáis vosotras. Si están las diapos no estáis vosotras. Si estáis vosotras no están las diapos. Pero bueno, para eso me pagan, ¿no? Tengo que poner las diapos. En fin. Igual con pantallas lo puedes arreglar. Igual con varias pantallas, sí. Podría ser. Sí. Seguramente. Seguramente en otra vida, cuando tenga un ordenador más grande. Vale, muy bien. Entonces, para no cansaros mucho, a las que estáis bajitas, menos a Sonia, que Sonia está a full hoy, pero ya se ha ido el gato y todo, y dice, madre mía, cuánta energía. Para no cansaros mucho, y creo que voy a ir como a los detalles de las diapositivas, solo como lo que creo que sea clave, y así volvemos a estar juntas otra vez y haremos algo más experimental. ¿Vale? Vamos allá. Compartir pantalla. Una cosa, lo de liberación y reforzamiento de músculos, o sea, sería para cuando queremos trabajar, o sea, Hablábamos de la postura. Estábamos hablando de esta idea del juego de presiones. Sí, volvemos aquí. A ver. Dejar de compartir. Estábamos hablando del juego de presiones y decíamos cosas que nos puedan ayudar. Más que nada para empezar a pensar en cosas que ayudan y cosas que seguro que no ayudan. Y decíamos, mira, ponernos boca abajo ayuda. Hacer abdominales quitando carga, como son las mulabandas y tal, ayuda. Reforzar en general el huevo, ¿no? De diafragma, transverso, suelo pélvico, ayuda. Poder trabajar haciendo contracción y relajación del suelo pélvico, ayuda. Si mi problema está en el salto o en el impacto, entrenar eso mediante ejercicios de subir y al mismo tiempo contraer, eso ayuda. Todas estas cosas veíamos que ayuda. Y después había quedado colgando la idea de la postura. Y decimos, si la postura está colapsada, va a pasar todo esto. ¿Qué podemos hacer? Entonces, rizando el rizo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más fuerza de abdominales para mejorar lo que pueda suceder en la espalda? No va a funcionar, porque a la larga va a generar demasiada presión en el suelo pélvico. Entonces, tener esta idea de que cuando por postura, la persona está muchas horas delante del ordenador, conduce, ¿sí? Cuando su arte sucede aquí y los brazos están aquí, puedo entender que esto va a estar más bien cerrado. Con lo cual, o bien hago ejercicios regulares para abrir esto, o estas estructuras miofasciales que hay por aquí van a tener tendencia a estar más apretaditas. Y cuando esto está apretado, el diafragma no puede subir. Está todo colapsado, no hay espacio para el diafragma. Si eso es así, porque la postura y todo es así, lo que necesito es recuperar la extendibilidad de las fibras y darle espacio para que el diafragma pueda volver a subir. Y muchas veces el diafragma va a estar demasiado rígido, con lo cual hay que ayudar a ablandarlo un poco. ¿Cómo? Con terapia manual. Ayudar a respirar, ayudar a traer aquí el aire, a jugar a meter y sacar la barriga. Lo que hacíamos el otro día, ¿no? Meter y sacar la barriga para ver cómo se mueve todo. ¿Sí? Y eso seguro que va a ayudar al suelo pélvico. Porque haya incontinencia o no, si hay mucha presión en el suelo pélvico, a la larga va a haber fatiga. Vale, vamos allá. Entonces, hoy quería enseñaros
aquí ha salido un poco, lo que hemos estado comentando estaba aquí. También esta idea de que esto no lo hemos dicho, pero que el transverso del abdomen justamente se activaba en sincronía con el multifidus y que cuando hago abdominales, como creo que Alfonso quería apuntar, abdominales o Tomás, ¿no? Abdominales que lo que hacen es generar mejor coordinación entre el bloque torácico con el bloque pélvico, ¿sí? Cuando lo que hago es pues solo un brazo, solo una pierna encima del suelo y los otros en extensión, o por ejemplo cuando lo que hago es ponerme encima de una pelota de estas e intentar hacer equilibrio, todo lo que tenga que ver con equilibrio y control de la pelvis, esto va a mejorar la función del multifidus porque normalmente trabajan en sincronía. Y si este trabaja bien, va a haber mucha mejor estabilidad de la columna vertebral. Y si esto sucede así, si estos dos están sanos, posiblemente habrá menos cargabilidad aquí. ¿Sí? Vale. Perdona, Cristina. Sí. En la diapositiva anterior, Sí. ¿hay un músculo que une el pubis con el sacro? Sí. Eso. Hay un músculo que une el coxis con el pubis, perdón. Coxis, sí. Sí, el coxis con el pubis. Sí. ¿Y es medial también ese? ¿Medial? O sea, pertenece al... Sí, sí. Tenemos una diapo que veremos un poquito más de eso. Vale. Aquí la idea del recto, el recto no actúa en sincronía con el resto de músculos. Simplemente cuando se activa, pero no tienen por qué activarse los multífidos cuando se activa. Vale, y aquí tenemos, este es el pubococcígeo, este músculo de aquí, que une el coxis con el pubis. Pero además aquí hay como todo un rifirrafe, todo un entramado de tejidos musculares y tendinosos o fasciales directamente que van a dar estabilidad en muchas direcciones. He mirado el programa y he intentado como ver los huecos que tenemos para poder hacer todo lo que más o menos quería hacer. Y entonces he pensado que en realidad mucho tiempo para entrar aquí de entrada no tenemos, a no ser que digáis, oye, no, esto nos parece bastante interesante, ¿por qué no lo ponemos al final? Como vamos a ver si podemos acabar lo más global y al final queremos como 1 o 2 horas destinadas al suelo pélvico. Por mí encantada. Pero revisándolo me ha parecido que, bueno, que quería ver primero cosas un poquito más generalistas como articulaciones y sistema nervioso y si os parece lo ponemos como postre a ver si nos da tiempo. ¿Sí? Creo que... Pero bueno, aunque solo sea en este sentido ver lo que tenemos aquí, lo que me gustaría que viéramos es que esto tiene forma otra vez de bóveda, tiene varias capas y cada capa tiene, hay una capa que es básicamente la más profunda, lo que va a hacer es sostener directamente los órganos como son la vejiga, en el caso de las mujeres el útero o la próstata y el recto, ¿sí? Entonces, la próstata en caso de hombres. Vejiga, útero y próstata. Y recto del sistema digestivo, ¿sí? Del final del colon. Vale. La vejiga, cuando está llena, puede fácilmente llegar a medio litro de líquido, ¿sí?
El útero, si estamos pensando en personas embarazadas, también empieza a tener bastante peso. ¿Sí? Podríamos pensar en 10 kilos tranquilamente en una etapa media final, más todo el peso que pueda generarse en el sistema digestivo, que también va a empujar a toda esta gente de aquí, ¿sí? No solo su propio peso. Entonces, debemos de pensar que aquí hay una primera línea de contención muscular fuerte que va a sujetar todas estas vísceras y órganos. Un poco más adelante vamos a tener una capa que básicamente va a ser donde se van a contener los esfínteres, ¿sí? Es decir, una capa que es un poco la que vemos aquí, que lo que va a hacer es sostener el recto para ayudar a cerrar el ano y sostener los esfínteres como el urinario para las mujeres o el espacio de la vagina. Con lo cual, las funciones de la capa más superficial también tienen que ver con contención y con cierre de esfínteres, pero no es tan importante a nivel de sujetar el peso como la más profunda. Hay ejercicios y hay visualizaciones que podríamos hacer como para notar las diferentes capas y ver la facilidad que tengo de imaginarme o de notar cuando contraigo diferentes capas. Entonces, bueno, eso puede ser interesante también porque, por una parte, si soy capaz de percibirlo, soy capaz de llevar mejor la fuerza. Y por otra parte, porque a nivel sexual, cuanto mejor percibo toda esta zona, más placer puedo llegar a tener o menos dolor podría llegar a tener en el caso de que haya una dispareo o un dolor durante el acto sexual, la penetración en este caso. Es decir, que hay un montón de músculos que van a participar en la contención general y algunos muy concretas de los órganos. Vale. Y entonces, cuando pensamos en que esta estructura hace de puente hacia la articulación del fémur y hacia la pierna, y que por aquí, bueno, es como viendo esta imagen, y si queréis, cuando tengáis un ratito, miráis el link que acompaña a esta imagen, empezaremos a ver diferentes elementos que forman parte de la articulación, ¿sí? Entonces, aquí, solo como para empezar a hacer un testeo, veremos que este es el fémur, la cabeza del fémur. La cabeza del fémur está casi totalmente insertada dentro de esta cavidad que será formada por el hueso coxal y que tendremos unas estructuras blandas que van a ayudar a que estas dos superficies deslicen mejor y también unas estructuras que van a ayudar a que haya mejor congruencia, es decir, que se aumente la zona de articulación. Esto se le llama labrum, sería como una especie de menisco. Y después aquí vemos que hay como una capa que está formada por ligamentos, básicamente, que encierra toda esta articulación. Esto lo veremos justamente hoy, es lo que quería que viéramos hoy, un poquito más adelante. Y para acabar con la idea de la línea central frontal profunda, vemos el psoas, que está conectando las vértebras lumbares, casi todas ellas están en contacto con el psoas, y se inserta la parte interna del fémur junto con el ilíaco, este otro músculo.
Ellos dos trabajan muchas veces en sincronía a la vez para hacer la flexión o la abducción de la pierna, pero el psoas tiene además el componente lumbar que este otro músculo no tiene y está muy cercano a los riñones, con lo cual a veces puede referirse dolor en esta zona de aquí que tiene que ver con un origen visceral, orgánico de los riñones o incluso pues, los uréteres, por donde pasa el líquido que es la orina en sí, que sale de los riñones. Vale. Y aquí vemos los músculos abductores, parte de ellos conectan la parte interna del fémur con pubis o la rama isquiopúbica. Estaría por aquí abajo. ¿Os acordáis que la tocamos? Vale, y un poquito esto era lo que quería que viéramos hoy de la clase anterior. ¿Sí? Aquí otra idea del psoas junto con el ilíaco como los grandes flexores y sobre todo, además de flexores, tienen una función muy importante que es contener la cabeza del fémur. ¿Veis la cabeza del fémur que veíamos antes? Está justo detrás de estos músculos. Entonces, no sé si a alguna de vosotros os pasa que cuando levantáis una pierna, cuando tenéis la pierna totalmente estirada y la levantáis, estando por ejemplo estiradas, si levantáis una pierna con la rodilla estirada, a veces hace clock, ¿sí? No sé si a alguien de vosotros lo pasa. Sí. A veces este clock tiene que ver con que hay un desplazamiento, un pequeño desplazamiento de la cabeza del fémur, es muy típico y una de las posibilidades es porque este músculo no está del todo tónico. ¿Y por qué no está del todo tónico? Porque un músculo cuando se mantiene acortado mucho tiempo sin tener que hacer fuerza, normalmente como que se relaja, ¿sí? ¿Qué quiere decir un músculo acortado sin tener que hacer fuerza? Si estamos normalmente con la cadera un poco flexionada, ¿sí? Si tengo la cadera flexionada, porque paso muchas horas sentada o porque cuando estoy sentada, por ejemplo, flexiono mucho las piernas o estoy en posición de loto también, ¿sí? Es decir, sentada más tipo con rodillas hacia los lados. ¿Qué le está pasando a este músculo? Estará acortado. Si está acortado, sin tener que hacer fuerza, es como decirle, ya hacemos el trabajo por ti, no hace falta que te esfuerces tanto. El músculo deja de activarse. Con lo cual va a haber una tendencia a que no trabaje tan fuerte. Y después, cuando lo llamamos a trabajar en la extensión, no está entrenado. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo la musculatura sostiene de forma activa las articulaciones. Pero esto lo veremos después de la publicidad. Ay, en fin, ¿lo he hecho bien? ¿Me veis? ¿Estamos todos juntos ahora? Ah, 9 participantes. Oh, espero que no llevara mucho tiempo esperando admitir. Bel, ¿estás aquí? Manifiéstate. Estaba escribiendo todo el rato que tenía problemas de conexión y que no podía conectar. Ya. Bel. A ver si ahora. ¿Bel? La última vez algo eran las 6:25. ¡Bel! ¡Estás aquí! La ola, la ola. ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¿Qué tal? Es que yo estaba entretenida haciendo el PowerPoint y no he visto que estabas entrando. Bueno. Qué desespero, de verdad.
Madre mía, Ya está, venga. ya está. Bueno, la ventaja es que está grabado y podrás volverlo a ver casi esta tarde, en cuanto esté lo cuelgo, ¿vale? Menos mal. Muchas gracias por no rendirte. Ué. No, estaba ahí. Me ha costado, sí, pero bueno, Bueno, bienvenida. ya está. Vale, pues con el resto. Estábamos hablando del psoas y bueno, estábamos hablando en general ahora del final de la core, de la línea central frontal profunda. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguien quiere comentar algo? Los músculos estos del suelo pélvico, que has dicho que tienen varias capas, ¿tienen algo que ver con esos agujeritos que hay en la parte trasera del sacro? No, no. Los músculos del suelo pélvico no llegan al sacro. Al sacro llega, si quieres, un ligamento, bueno, dos ligamentos que vienen del útero, pero los músculos del suelo pélvico son más profundos, están conectados con el coxis. Sí, pero como luego veo que hay esos agujeritos, digo, que no insertaran ahí o Ya, algo. no. Por ahí sale el sistema nervioso, sobre todo, y bueno, y vascular. Sí. Vale. ¿Algo más? Es que es muy curioso esta forma que tiene. Ya, porque eran antiguas vértebras y que se fusionaron. De hecho, cuando nacemos todavía no se han fusionado del todo, entonces es como cartilaginoso, pero eso era el vestigio de antiguas vértebras. Igual que el sacro, el coxis es el vestigio de la cola, que nosotros ya no tenemos, pero eso en principio era móvil. Sí, Neus. No sé si he entendido bien. Antes has dicho que el psoas tiene que ver con los riñones, bueno, está cerquita de los riñones, Sí. que a veces tienes dolor de riñones y se puede confundir, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes saber si es una cosa o la otra? Hay una prueba para riñones que es bastante discriminativa, que es con el puño cerrado, golpeas encima del final de las costillas, ¿sí? Aquí, más o menos. Golpeas fuerte, ¡pum! Y si tienes una piedra, como que generas una vibración en riñones y uréteres. Ariana se nos cayó. ¡Ah, estás aquí! Bien. ¿Cómo puede ser? Varias Arianas. Dios mío. No me volváis loca. Ahora sí. Chao. Bueno, la respuesta. Con el golpe generas vibración. Cuando hay una piedrecilla, el dolor tiene que ver con el movimiento, el pequeño movimiento que pueda haber si pensamos en riñones y en los uréteres, hay muy poco espacio y el uréter funciona va generando, no me sale la palabra, pero es esto, espasmos, ¿sí? Cuando hay una piedrecilla, no puede cerrarse y eso es muy doloroso. Entonces, cuando tú generas vibración, generas una ráfaga de espasmos. Como el sistema digestivo también, es como hace espasmos y esos espasmos es lo que hacen que las cosas puedan moverse, ¿no? Las cosas que tenemos en los intestinos. Con lo cual, si haces la vibración y hay un dolor insoportable, es que era una piedrecilla. Vale. ¿No? ¿Algo más, Alfonso? ¿Sí? Sí, eso es muy buena maniobra, se llama el puño percusión, eso que has mencionado. Sí, no, una curiosidad. Existe el psoas menor, pero parece ser que hay un porcentaje, casi del 50% de la población, que no lo tiene o no lo tenemos, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Hay muchos de estos. Por ejemplo, si hacéis así, yo por ejemplo, en una mano tengo y en otra no, hay un musculito, que no recuerdo el nombre, que es
todo el mundo lo tiene. Ahora me hace mucha vergüenza porque no me acuerdo del nombre y no sé exactamente cómo era, pero me acuerdo de estar en clase. Hay un montón de diferencias anatómicas, un montón. Por ejemplo, las apéndices de la apendicitis, es una de las cosas menos regular que hay. Hay personas que han tenido que subir hasta casi el costado, el flanco aquí, para extraer una apendicitis. O sea, somos muy poco regulares los humanos anatómicamente. Qué bien. El ciático, el nervio ciático, se ha visto como 3 formas. Una que atraviesa el piramidal, un músculo, otro que pasa, una parte del ciático pasa como por delante y en otro músculo nada, no tiene contacto con el piramidal. Casi. Entonces hay personas que nunca van a tener pseudociática, que es cuando hay dolor del nervio ciático porque este músculo está irritado, demasiado tenso o demasiado sobreestirado, se irrita y irrita al nervio ciático y nos da ese dolor de tengo dolor que me irradia hacia la pierna, pero no llega mucho más allá de la rodilla. Ese normalmente, y no está vinculado con las lumbares, normalmente podría ser que sea algo de ciático. Pues bien, habrán seres humanos que jamás van a tener eso porque su nervio ciático no atraviesa, y otros que tienen bastantes números. Pero bueno, sí. ¿Más cositas? ¿El nervio ciático está en la derecha? En ambas. ¿En ambas? Sí. Sí, normalmente nervios y arterias y venas normalmente son simétricas. Claro. Normalmente, no siempre, ¿eh? O sea, es una pregunta que podría ser que no. Vale. ¿Cómo estáis? ¿Estáis ya agobiados de la clase? No. Vale, guay, menos mal. Entonces, es como que Sujati me paga si sonreís. Si no sonreís mucho, pues gracias. Cuantas más dientes se vean, ¡clink, clink, 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 clink! En fin, todo esto para que vamos a cambiar de tema ya. Ya hemos crecido suficiente. Vamos a despedirnos de momento hasta que no podamos practicar en vivo y en directo de la línea central frontal profunda. Adiós. Que sepáis que me quedo con dolores de que no nos toquemos el psoas, por ejemplo. Me encantaría que nos tocáramos el psoas, porque es un músculo bastante interesante de tocar. Cuesta, pero cuando lo tocas es como, está ahí. Pero creo que eso es mejor hacerlo en práctica, en vivo y en directo. O tener un poco más de tiempo. Porque el caso es que ahora quería que viéramos las articulaciones. ¡Tachán! Entonces, ¿por qué quiero que veamos las articulaciones? Porque creo que hemos llegado a un punto de maduración de las líneas miofaciales que empezamos a entender que los músculos entre ellos se relacionan, que se generan transmisiones de biomecánicas entre transmisiones biomecánicas como a bastantes metros, pero centímetros de distancia, ¿sí? Entre, por ejemplo, la nuca y la planta de los pies. Todo esto hemos visto ya. Creo que esto empezamos a entenderlo. Y ahora nos quedan algunas líneas miofaciales importantes, pero creo que no podemos postergar más enfrentarnos a las articulaciones. Entonces, ¿qué sabemos de las articulaciones? Sin perderos todavía, sin ponerme con la pantalla por delante. ¿Qué sabemos de las articulaciones? Una pregunta. ¿Has dicho que no haremos las siguientes cadenas? Sí, las haremos, pero que antes de hacerlas, creo que es importante hacer esta parada articular para entender mejor qué movimientos son posibles y cuáles están restringidos. O más que restringidos, es ¿qué posibilitan las articulaciones? Entonces, voy a poner articulaciones.
Y vosotras me decís, si queréis abrimos todos los micros, aunque sea un poco cacofónico. Cacafónico. ¿No es caco? ¿Es caca? No, no, no. Articulación. No, yo creo que es cacofónico. Tendría Cacofónico, que ¿verdad? llamarse caca. Ya, caca es como... Yo soy muy visual. En fin, articulaciones. Decidme cosas así, picadito, cosas que sepáis. Que unen un hueso con otro. ¿Vale? Unión entre huesos. Unión de hueso y músculo. ¿Vale? También hay músculos. Tendones. También hay tendones. Facilitan el movimiento, ¿no? Facilitan el movimiento. Eso es lo más visible, ¿no? ¿Vale? Porque ¿Alguien más dijo algo? Que son más blanditos, más, o sea, no son tan duros como los huesos, que son más blanditos. Vale, esto sería como estructuras blandas. que tienen mucha fuerza. Perdón, ¿qué dijo Neus? ¿Desgastan? Se desgastan, ¿vale? Desgaste. Se desgasta. Tienen mucha fuerza. Permite la rotación. Rotación y fuerza. Fuerza. Y movimientos como rotación. Elástico, podría ser elástico. Elástico. En el tejido puede ser elástico. Vale. Movimiento de flexión. Rotación. Flexión. Flexo, extensión. Sí. Hay de diferentes tipos. Vale. Tipos. Tipos. Podríamos decir que aquí apoyo un poco en tipos. Por lo que hacen o por lo que tienen. Por el setting que llevan. Movimiento, rotación, flexo, extensión. Lateral, ¿no? También. Inclinación. Y deslizamiento. Vale. Lo que hacen puede ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Esto lo que quiero decir es que el movimiento sea como en un eje, perdón, mejor así, eje o 3 ejes o en un eje. Sería un eje o esto es un solo eje. Pero, por ejemplo, la rodilla hace flexo-extensión, pero también hace un poquito de rotación. Son 2 ejes, ¿no? Vale. Hay algo que no ha salido todavía, que creo que es importante. A ver, ¿alguien que tenga algo en el tintero? Flexible, lo hemos dicho, Sí, ¿no? flexible dijimos, sí. Bueno, elástico. Entiendo que es lo mismo o no. Vale. Según lo has dicho, ¿no? También el tipo de material con el que está Sí, hecho el tipo, lo que llevan, sí. Vale, según lo que lleven. Entonces aquí tendremos unos ingredientes, ¿no? La composición. La composición. Dentro de las estructuras blandas, algo que es bastante diferenciador entre las articulaciones es si tienen cápsula o no. ¿Sí?
Y la cápsula, si lo entendemos como algo que cierra la relación, el vis a vis entre estos dos huesos, la cápsula es como que lo hace íntimo para que nadie más lo pueda ver. Pues se ve que tiene líquido dentro, lo más. Hay articulaciones que, o sea, hueso-hueso, que lo que tienen es una estructura blandita, fibrosada. Por ejemplo, el pubis tiene una estructura que es más o menos fibrosa, es como un ligamento muy, muy rígido, que solo cuando está la persona bastante cercana al parto tiene bastante movilidad. Es como que en general los ligamentos durante el embarazo, sobre todo en los últimos meses, gana en elastina, que es una proteína, es como una proteína que... No lo estoy diciendo bien. Hay una hormona que lo que genera es que diferentes proteínas que forman parte de las fibras de estos tejidos se ablanden un poco. Tiene que ver con elastina, pero ahora no me acuerdo bien exactamente cómo es el término. Pero la idea es esta, que es cambiable, depende de las hormonas que hay. Vale. Entonces, quiero enseñar un dibujito más. Ya pasamos a esto. Vamos a imaginarnos esta idea de esto como si fuera un bol y tenemos aquí una pelota, ¿vale? Tengo un bol y una pelota. Cuando yo muevo el bol para acá, la pelota se va a mover un poquito. Y cuando muevo el bol para allá, la pelota se va a mover un poquito. Y esto sería más o menos, podríamos decir que esto es la zona neutra de una articulación. Es decir, que no es necesaria ni mucha fuerza muscular para que esta articulación, este contacto entre estos dos huesos, suceda. Vale. Pero cuando voy hacia el final del rango de la articulación, cuando salgo de aquí, me encuentro con otra área. Esta área sería como la área elástica, ¿sí? Muscular. Es decir, quien se va a encargar de que la pelota no salga de aquí va a ser básicamente la fuerza muscular y la elasticidad de los tejidos, ¿sí? Cuando uno de los dos falla, podría pasar algo. Cuando no hay suficientemente elasticidad en los tejidos, aunque haya fuerza, no se va a dar el movimiento. Por ejemplo, adherencia, que por lo que sea haya algún tipo de fibra que no contráctil, que ha generado como un hilo que no permite pasar de aquí. Y después habría como fuera de rango, esto ya no es fisiológico, que es cuando el músculo llega al final de su elasticidad y se rompe. Músculo out. Pasaría en los dos lados. Nadie quiere eso, pero puede pasar. Cuando esto pasa, posiblemente hay alguna fibra que todavía esté sosteniendo, entonces sería lo que tenemos es una distensión muscular, alguna fibra muscular se ha roto, pero todavía tenemos el ligamento. El ligamento o las estructuras pasivas son como los últimos defensas. El ligamento puede romperse o también podría pasar que quien se rompa sean unas fibras de estos ligamentos, pero los músculos estén bien. Ligamento cero, pero músculo bien. O puede pasar que ambos doses se rompen. Entonces, a partir de aquí ya habría desarticulación, habría un movimiento desarticulado. ¿Vale? Hasta aquí era fisiológico. A partir de aquí es patológico.
¿Se entiende, verdad? Sí. En fisio se habla de endfield, cuando valoras una articulación y buscas cómo es el final de recorrido. Si el final de recorrido es blandito, normalmente el final de recorrido es el músculo. Llego aquí, pum, pero es blandito. No voy a ir más allá, pero llego al límite, es blandito. Blando. Si el final es duro pero elástico, tiene que ver con elementos capsulares o ligamentosos. Están en el mismo pack. Aquí podría ser nervioso también, neural. Pero bueno, básicamente, normalmente es muscular. ¿Puedes repetir? Si puedes repetir esa línea, la de arriba, es que ahí me queda un Ya, poco. es que no hay quien lo lea esto, ¿verdad? Me queda ahí un poco. Puede ser neural o muscular, es blando, el final de movimiento es blando. Si es elástico, podría ser capsular o ligamentoso. ¿Vale? Aquí pone blando. Blando. Pero si es duro, no elástico, es hueso, óseo. ¿Vale? ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo porque creo que esto es bastante importante para entender un poquito la biomecánica. Cuando alguien dice, yo intento hacer esta postura, por ejemplo, nos viene alguien que hace yoga y dice, es que yo cuando intento hacer esta postura, no voy más. Mira que hace tiempo que estoy practicando, pero no voy más que esto. Cuando hago, yo qué sé, la flexión de tal y cual, no consigo ir más. Pues sería interesante conocer un poquito bien a esta persona y explorar cómo es su pelvis, porque a lo mejor no va más allá, porque no puede, porque la forma que tiene el fémur, como apuntaba Alfonso, puede ser distinta entre sujeto y sujeto, porque todo en la anatomía puede ser distinto. Entonces puede ser que su fémur, en lugar de ser así, tenga un poquito de rectificación. Se le dice rectificación del cuello. Esto es bastante típico. Cuando esta persona sube el fémur hacia arriba en una flexión fuerte, que estamos ya aquí, con el yoga normalmente vamos aquí, vamos al límite. O con danza, o sea, digo con yoga porque realmente es como que vamos al final del recorrido y ahí nos quedamos, ¿sí? Pues estamos aquí, puede ser que lo que no permite es el óseo, es el hueso, ¿sí? Y eso si es así, es estructural, no voy a poder cambiar el hueso así porque yo quiera. Es más, si genero una y otra vez impactos de hueso con hueso, es posible que las superficies blandas de al lado se quejen y digan, no nos gustan estos impactos. ¿Vale? Pero todo esto ahora es como un poco confuso. Ahora vamos a ver imágenes y yo creo que después lo vamos a tener más claro. Antes de ver las imágenes, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Las superficies blandas qué serían? Las superficies blandas básicamente son cápsula, si es que hay, tendones, músculos y ligamentos. Y además, nervios, fascias, Todo lo que es blanda. todo lo que pase por ahí. Pero como activas tenemos todas estas que veremos ahora en una imagen. Podríamos decir que en la articulación tendremos dos grupos. Los fijos y los activables. Los fijos son los ligamentos, básicamente los
ligamentos y la cápsula. No hay manera de activarlos a voluntad, esos están ahí. Y cuando los pones en tensión frenan, ya está, no hacen nada más. Pero los músculos tienen capacidad de contracción, con lo cual si yo activo el músculo, pongo en tensión el tendón, ¿no? ¿Os acordáis que el músculo se pillaba de un tendón o de una aponeurosis, que era un tendón planito? Pues el músculo pone en tensión y el tendón, clac, sujeta o mueve, ¿sí? Entonces aquí podremos recordar el concepto de estabilización que veíamos el último día. Hay músculos que tienen un papel más estabilizador. Claro, es que si no estuviéramos con Zoom es mucho más fácil hablar y a mí me gusta mucho que habléis. Que hablemos. Vale. Músculo estabilizador o papel más movilizador. Entonces, una articulación es una negociación de movimiento. A veces me puede interesar que se mueva esa articulación o a veces esa articulación justamente tiene que estar quietecita para poder transferir el movimiento más allá. Si, por ejemplo, yo soy futbolista y quiero chutar una pelota, en el momento en el que doy la patada, yo quiero que mi rodilla esté bien sólida, porque en cuanto toque con el pie la pelota, no quiero que se doble. Sería muy embarazoso en un partido de fútbol que me pasara eso. Con lo cual, hay articulaciones que tienen que estar bien sólidas, que tienen que funcionar como si fuera un solo hueso en ese momento para que se dé el movimiento. En la columna vertebral, básicamente, cuando yo quiero mover, cuando quiero caminar y dar un paso, hay cierto movimiento cuando camino hay cierto movimiento oscilatorio, pero hay bastante control. Si no hubiera control, yo cada vez que doy un paso, se me iría, en plan, ¡ay! La yepa, es que sería también muy embarazoso. Pero para que esto funcione, ¿os acordáis de los músculos que estaban por aquí? Eran los que hemos visto antes, los multífidos. Los multífidos. Hostia. Vale, multífidos. Multífidos. Bueno, si queréis, les podemos llamar de diferentes formas. Oblicuos, rotadores. Yo les llamo multífidos porque, bueno, alguna otra gente también les llama así, y porque es como un saco de un kalash de sastra, y ahí están un montón de gente, los multífidos. Pero la musculatura profunda, la que va de vértebra a vértebra, o como mucho, de 2 vértebras a 2 vértebras, o sea que se salta una entre medio, son músculos estabilizadores y son muy importantes para la postura y para el movimiento, porque tienen que estar, necesitamos que estén fijos para que se pueda dar un movimiento de palanca. Y es el ejemplo que decíamos del tornillito del mango de la sartén. Si estos no están fuertes, cuando yo vaya a levantar la pierna, esto va a generar un movimiento pequeño de traslación. Va a hacer, se va a ir para atrás. Por eso, cuando hacíamos el ejercicio que comentábamos, Tomás, de levantar brazo y pierna en diagonal, la gracia es ponerte una pelota encima de las lumbares, porque ahí es cuando estaremos realmente notando si se activan estos músculos o no, si hay control muscular real o no. ¿Sí? Vale. Diapos, muy poquito y un ejercicio que os mando, ¿vale? Para que lo podáis hacer aquí hoy en clase. Venga, diapos. Vale.
Bueno, aquí sería lo de las hipopresivas que habéis dicho antes, como ejemplo de las presiones. Vamos a ver qué es una articulación y vamos a ver la idea de la... ¿Por qué las sartenes? Porque me hace pensar en el tornillito de la sartén. Si el tornillito de la sartén no está bien ajustado, cuando coges el mango de la sartén se mueve. Cuando quieres girar la tortilla tienes muy poco control. Okay. Entonces, esta es la idea que yo he encontrado para la... Esta es mi metáfora particular de la estabilidad. Vale. ¿Ay? ¿Por qué no pasa? Ahora, ¿qué es una articulación? Ya lo habéis dicho vosotros. Es un lugar de unión entre huesos, ¿sí? Normalmente dos huesos. Una articulación entre dos huesos. Entonces, los ingredientes imprescindibles, dos o más huesos y una línea de espacio un lugar de relación entre estos dos huesos. Eso tiene toda la articulación. Toda articulación tiene eso. Opcionales, pues habrá gente que tendrá cartílago, que es este recubrimiento satinado encima del final del hueso, de la parte cortical del hueso. Veíamos que hace no sé cuántas sesiones veíamos que el hueso tenía una parte más dura, cortical, y una parte más como esponjosa, por decir algo. Entonces, la parte más cortical puede llevar un revestimiento extra que lo que genera es menor fricción. Entonces, esto cuando lleva cartílago, ya sabemos que esa articulación es de las que se frota fuerte, porque si no, no llevan. Cápsula ligamentosa es un extra que se le da aquí, que es básicamente una membrana. La cápsula es un lugar que está compuesto por membrana que de forma impermeable contiene un líquido. Vale. Después vamos a tener ligamentos. Normalmente están por fuera de la membrana. Y después pues ya tendremos sus músculos y tendones todavía más externos en general. Decíamos que hay muchos tipos de articulaciones según lo que hacen, ¿no? Y veíamos, pues por ejemplo, articulación, aquí tenemos la del atlas axis, las dos primeras vértebras. Pues es una articulación que tiene forma de pivote con arandela y su mejor movimiento es la rotación. En la articulación del codo tenemos dos articulaciones. Una de ellas hace la flexión. La otra os la dejo para que la investiguéis. En la articulación del hombro tenemos 4 articulaciones, de las cuales una, si queréis, es pseudo, pero esta articulación de aquí, en forma de esfera, es una de las articulaciones que encontramos en el hombro y que también se encuentra entre el fémur y la cadera, la articulación de la cadera entre el fémur y la pelvis. Articulaciones de los dedos pueden hacer varios movimientos, tienen 2 ejes, sirven para la flexión, pero también pueden hacer cierto movimiento combinado, que combinado generaría casi una rotación. Y después, articulaciones del tarso o de la muñeca, lo que permiten es deslizar entre sus caras. Según la clasificación podría ser según la cantidad de movimiento, el tipo de movimiento y el material del medio. Esto por si lo queréis leer después en un ratito que tengáis. Entonces aquí estaría un poco la explicación. La voy a saltar para personas que realmente quieran aprender léxico, etimología de por qué se llama de cada cosa y tiene su nombre. A mí, a este nivel, os lo dejo para quien quiera explorar más. Aquí sí que me gustaría que paráramos un momento, que es que
las que más cantidad de movimiento tienen son las llamadas diartrosis, tampoco me importa mucho, son las que van a tener todo el kit, ¿sí? Van a tener las superficies de contacto con cartílago, van a tener la cápsula con el líquido y la membrana sinovial, van a tener elementos de coaptación, ¿no? Es como, son las deluxe, ¿sí? También son las que normalmente, bueno, las que a la larga puede ser que tengan más lesiones, porque cuanto más movimiento, más lesiones. Según el material del medio, bueno, pues podemos tener más tipo fibrosas, más tipo cartilaginosas o más tipo sinoviales. Sinoviales serían las que tienen cápsula y líquido sinovial. Las cartilaginosas, pues podría ser esta idea de el disco intervertebral, y fibrosas, por ejemplo, es este material que tenemos aquí entre tibia y peroné. Articulación del hombro. Vale, salimos aquí un momentito y para vernos... ¡No! Aquí. Bel, pots apagar el teu micro, sisplau? Okay. Eran fibrosas, cartilaginosas, sí. Sinoviales. Vale. Hombro. Si decimos, señala la articulación del hombro. La articulación del hombro. Sí. A ver. Ay, aquí. Vale, más o menos todo el mundo. Hay quien es más concreto y hay quien es más así. Vale, perfecto, me encanta. Y ahora os digo, señala la articulación o el lugar donde el brazo, todo el complejo del brazo, se conecta con algún hueso del tórax, del tronco, de axial. Decidme, ¿dónde el brazo se conecta con un hueso axial? Del axis, del eje. El Dani, mi compañero que me ama mucho, a veces dice que soy un poco putilla. Ahora lo estoy siendo. Ah. Vale, es esta de aquí. Esta es el único lugar donde el brazo, en todo él, se conecta con hueso axial. Porque esta es la clavícula que se conecta a su vez a la escápula y la escápula a su vez se conecta con el hueso del húmero. Pero el hueso del húmero no tiene ningún tipo de amarre al tronco por él mismo, ¿sí? Es una cadena, es húmero, escápula, clavícula, esternón. ¿Vale? Ahora... Que esto forma parte del brazo, entonces, o sea, lo entiendes como parte el del brazo. Movimiento del brazo tiene que ver con este movimiento y lo podéis notar si ahora vosotras hacéis un movimiento de elevación del brazo y ponéis el dedito aquí debajo de la clavícula, se mueve. Claro. Y no se mueve porque no haya control motor, no es que no está estabilizando bien. Se mueve porque es necesario su movimiento para que se mueva la escápula donde se conecta el húmero y para que se mueva todo. Entonces, del hombro se le llama el complejo articular del hombro. ¿Por qué? Porque no está solo aquí la articulación. Es una combinación de varias articulaciones. Vale. Visto esto, de articulaciones tenemos un montón, ya lo habéis visto.
¿Cómo estamos de huesos y de nombres de huesos? Os he propuesto tarde porque me he equivocado de grupo y os he enviado una pregunta. He enviado una pregunta a otro grupo que al cabo de como un par de horas alguien me ha dicho, pues no sé lo que nos estás diciendo. Y ha sido como, ok, no era para vosotros. Y la pregunta que os mandaba era, si te animabas a hacer una adivinanza con un hueso, ¿sí? Un hueso. Por ejemplo, yo te digo, soy el más largo del cuerpo. ¿Alguien ya lo sabe? Fémur. Bien, Fémur. vale. Pues, Y asusta a los gitanos. ¿qué? Y asusta a los gitanos. ¿Y asusta a los gitanos? No sabía eso. Mira. Pues salen corriendo. Porque pertenece a un muerto, ¿no? Porque pertenece a un muerto y además es el hueso más largo y más fuerte del cuerpo, ¿no? Salen Vale. zumbando. Vale, pues entonces os propongo, si queréis así, nos oxigenamos un poquito, que digáis, que penséis en un hueso y digáis una frase para que todos lo adivinemos durante 5 minutitos, solo para acordarnos de huesos. Yo había pensado uno, ¿me oís? Venga. Mira, mi cuerpo está en el centro del cuerpo y estoy dividido en 3. A ver, vuelve. Mi cuerpo está en el medio del cuerpo y estoy dividido en 3. Me encanta. La pelvis. ¿Cómo? A ver, mi cuerpo está dividido en 3. Mi cuerpo está en el medio del cuerpo y estoy dividido en 3. ¿Las costillas? No. No. Vale, si no sabes el nombre, pero sabes cuál es, ¿te lo puedes ¿La señalar? columna? La ¿La columna. columna? Entre lumbares, dorsales, yo qué sé, 3. La columna. Te señalan el sacro. Y ya no. Es un buen juego este. Más arriba, para dar pistas, ¿no? Más arriba. ¿Contesto? Dale, claro. Esternón. Bien. Una parte aquí y otra. Son 3, es manubrio, cuerpo y el apófisis sifoides. Sifoides. Me ha despistado en el medio, o sea, en el... Sí, porque está en medio, pero es verdad que está en medio de arriba, ¿no? Medio. Vale. Pero la pelvis no estaba mal, porque la pelvis también está formada por 3 huesos. ¿Alguien podría decir cuáles son? Los huesos de la pelvis. La cresta ilíaca, ¿no? Los isquiones. Lío, aquí hay lío. Bueno, no es la cresta, es el ilión. El ilión. Ilíaco. Hemos dicho la pelvis. Okay. 2 ilíacos y el sacro. No se llama ilíaco, pero vas bien. El pubis, ¿no? Eso está dentro. Eso está dentro. O sea, un momento. El ilión, el sacro y los isquiones. Esos formarían parte de el hueso. El otro. Pélvico. Coxal. Coxal. ¿Sí? La pelvis está formada por 2 coxales, o 2 huesos coxales y 2 huesos coxales y un coxis. Y un sacro. Y un sacro. Bueno, el sacro ya no. Un sacral. Eso. 2 huesos coxales y un sacral, ¿sí? 2 huesos coxales y un sacro. Vale, genial. Y el coxis está formado por 3. ¿Cuáles son? Ahora sí.
Los isquiones, Sí. el ilión, El ilion, sí. ya no sé. ¿Alguien? Pubis. Sí. Vale. Y Isquion, ilion y pubis. isquion, ilion y pubis. Pues el ilion, en la parte más superior que tiene, es donde encontramos las... Crestas ilíacas. Eso es. ¿Sí? Ahora sí, las crestas ilíacas forman parte de... Es como una zona del ilion, que a su vez forma parte del hueso coxal, junto con... El sacro. No, el hueso coxal. El hueso coxal está formado por el ilion y... Los isquiones, y Y el pubis. pubis. bien. ¿Sí? Sí. Sí. No sé por cuánto tiempo lo retendré, pero... Lo iremos diciendo más, pero esto creo que sí que estaría bien esto saberlo. Un momento, has dicho, está compuesto por 2 huesos coxales, la Y pelvis, la pelvis y un Exacto. sacro. y el sacro, ¿vale? Y el sacro. Eso es la pelvis, 2 coxales y el sacro, pero a su vez los coxales tienen como una división en 3 partes. Todavía me acuerdo. ¿Sabrías el nombre? Yo, Sí. sí, me acuerdo. Bien. Isquion y pubis. Vale, muy bien, perfecto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más huesecillos? ¿Cómo se llaman los 2 huesos que forman parte del antebrazo? Sí, lanzaros. Cúbito y Sí. radio. Eso es, cúbito y radio. Cúbito y radio. Perfecto. ¿Cuál de los 2 es el que tiene que ver con el pulgar? El radio. El radio. El radio. Vale, el radio respecto al húmero tiene relación. ¿Radio y húmero tienen relación? No. No. Bueno, la tienen por la articulación. Articula con el cúbito. Vale, el radio articula con el cúbito y estos 2 huesos cuando se articulan, cuando hacen su danza, hacen este movimiento, ¿sí? Y lo podemos tocar aquí. Si nos tocamos más o menos esta parte mullidita, veremos que hay un hueso que se mueve. Si lo vamos siguiendo, este es el radio. Y aquí, ¿veis? Si lo tocas aquí, al hueso, te lleva. Si lo coges. Lo coges y te lleva la muñeca. Radio, ¿eh? Radio. Sí, sí. Radio. Vale, lo tenemos. Radio. Este Suyati nos dice un truco. Nos dice que el radio es el que tiene la antena. De la radio, perfecto. Guay, pero lo que yo quiero es que sepáis que este es el movimiento que hace el radio. ¿Sí? Este movimiento lo puedo hacer con el codo flexionado y con el codo casi extendido, ¿lo veis? Si lo hago con el codo extendido, puedo hacer ver que hago este movimiento y no hacerlo. Puedo estar haciendo un poquito con el hombro. ¿Veis? ¿Veis aquí que se gira todo? Esto es rotación de... Bueno, he dicho hombro, pero en realidad sería húmero con escápula, ¿sí? Escápulo-humeral o glenohumeral, ¿vale? Pero esto podría ser, pero no nos confundamos. Si doblo un poquito, ya lo tengo claro. Este es el radio. Vale. Este entonces, el hueso de aquí. Húmero. Vale. Pues entonces, el ejercicio que quiero que hagamos para ahora es, me gustaría, si yo me quito del medio, sois 1, 2, 3. A ver qué lío. 3 y 3 son 6, 8. Perfecto, 6 pares. Pues me gustaría
poneros en grupos de 2, así al azar, y os pondré en un aula, ¿vale? Y en esa aula me gustaría que buscaréis una articulación que os haga gracia, por lo que sea, y empezáis a hablar sobre esta articulación, cositas no sé, cosas que podáis encontrar, y después, cuando sean las 8 en punto, os busco y os reúno y comentamos. ¿Os va bien si podemos acabar 5 minutos más tarde hoy? Gustito, 5, solo 5. Y hacemos una pequeña puesta en común. Lo que no dé tiempo lo añadimos para la clase que viene. Pero entonces sí que me gustaría que las personas que hayáis hecho pareja continuéis conectadas, os dejéis los teléfonos o lo que sea, para seguir investigando esta articulación para la siguiente clase. ¿Vale? Venga, pues. A ver si me sale bien esto de llevaros a diferentes aulas. Voy a dejar de grabar porque ahora sí